Hola a todos. Bueno, espero que estén aprendiendo mucho con estas clases de vida abundante. Vamos a ver hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que se da por sentado, que lo entendemos y lo conocemos, pero hay conceptos que tenemos que aclarar. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de un tema muy especial que es la iglesia. ¿Sí? Esta es la clase número 10, la iglesia. Así que tomen apuntes y tengan su Biblia para poder estudiar este tema. ¿Listo? Así que vamos a entender bien lo que significa la iglesia. Primero vamos a encontrar su significado literal. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa los llamados. Los llamados. Y básicamente se refiere a un grupo de personas, en su sentido pues literal, bueno, que nos muestra la palabra, a un grupo de personas que se reúnen en un lugar, se congregan en un lugar con un propósito específico. También vamos a ver que en la Biblia, iglesia se traduce como asamblea también. Vamos a mirar Hechos 19:32 rápidamente. Dice, había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se había reunido. Había gente reunida, dice que en un lugar, había confusión en la asamblea, había una asamblea, un lugar, gente reunida en un lugar con un propósito. Esta palabra asamblea también es eclesia. Eclesia traduce como asamblea o como iglesia. ¿Listo? Entonces, un grupo de personas reunidas en un lugar con un propósito específico. Es como el significado literal. O sea, el significado literal de la palabra iglesia, literal, es llamados. Llamados, los llamados. Así que, ¿por qué entonces nosotros somos la iglesia de Dios? Bueno, porque realmente nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Fuimos llamados a vida eterna. Fuimos llamados a dar fruto. Fuimos llamados a buenas obras. Fuimos llamados también a una nueva vida. Así que por eso nosotros somos la iglesia, porque nosotros fuimos llamados por Dios. Miremos rápidamente un versículo, Romanos 8:28. Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios, conforme a su propósito, nos llamó a ser parte de Él, parte de su iglesia, de ese grupo que Él escogió con un propósito. Entonces, por eso nosotros somos la iglesia de Dios. Esa iglesia en la Biblia también se le llama el cuerpo de Cristo. La iglesia también se le llama el cuerpo de Cristo. Veamos Efesios 5:23. Dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, que nosotros también tipificamos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros somos el resto de miembros de su cuerpo. Somos sus manos, sus pies, en fin, hacemos un cuerpo donde todos los miembros de la iglesia, todos los cristianos, todos los ministerios, formamos un cuerpo que camina, que funciona, que es activo, y la cabeza de ese cuerpo es Jesús. Algunas iglesias tienen ministerios de evangelismo, otros tienen ministerios de
de, de ayuda al pobre, otros tienen ministerios con los niños, y todos esos, están los sugieres, están los de la música, están diferentes ministerios, pastor, profeta, maestros, y todos hacen parte de ese cuerpo, somos miembros de ese cuerpo, y Jesús es la cabeza. Todos como miembros de ese cuerpo cumplimos una función. Miremos Romanos 12, 5 al 6. Romanos 12, 5 al 6. Dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe; si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de enseñar, que enseñe; si es el de animar a otros, que los anime; si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con esmero; si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. En fin, todos tenemos un talento, un don que nos ha dado Dios, dones y talentos que nos ha dado Dios, y esos talentos y esos dones, cuando recibimos a Cristo y entramos a ser parte de su cuerpo, entramos a ser parte de su iglesia, tenemos que ponerlos al servicio de Dios, al servicio de Cristo, ¿sí? Donde un miembro de nuestro cuerpo se paralice, no funciona igual el resto del cuerpo. Si las piernas se me paralizan, pues voy a tener dificultades para moverme, no va a tener la misma efectividad. Asimismo, si nosotros nos estancamos y nos quedamos quietos dentro del cuerpo de Cristo, eso afecta al cuerpo de Cristo, afecta a la iglesia, porque la iglesia no va a tener la misma efectividad. Así que todos tenemos dones y talentos, los cuales tenemos que poner al servicio de Dios en la iglesia, como iglesia, para que podamos cumplir el propósito de Dios, que es predicar su palabra y predicar las buenas nuevas de salvación a través de Cristo. Así que todos hacemos parte y necesitamos unos de otros. O sea, imagínense una iglesia sin ujieres, imagínense una iglesia sin alabanza, imagínense una iglesia, la iglesia en general, si no hubieran misioneros. ¿Quién predicaría allá esos lugares donde solamente van misioneros? Nos necesitamos todos con el mismo objetivo de predicar y establecer el reino de Dios, de predicar el reino de Dios. ¿Listo? Así que si tú tienes talento en la música, si eres bueno con los niños, si eres bueno con la tecnología, si eres bueno con el arte, con la actuación, con la pintura, si eres bueno para evangelizar, si eres bueno para enseñar la palabra, para hacer buenos estudios bíblicos, si eres bueno en la administración, todos los dones que tú tengas, todos los talentos que tú tengas son buenos, son útiles dentro de la iglesia. Así que esa es nuestra función, coger nuestros talentos y dones y ponerlos al servicio de Dios, dentro de la iglesia, dentro de su cuerpo. ¿Listo? Así que, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos todos los que hemos recibido a Cristo. Todos los cristianos somos la iglesia. No solamente es un lugar donde nos reunimos, ¿sí? A eso se le llama iglesia universal. ¿Cuál es la iglesia universal? Todos los cristianos en todo el mundo. Somos la iglesia del Señor. Somos hermanos todos, en cualquier parte del mundo, no importa, no hay límites geográficos en cuanto a la iglesia universal. La iglesia universal somos todos los cristianos. Esa es la iglesia universal. Y nosotros somos parte de esa iglesia universal, ¿sí? Donde tenemos que poner nuestros talentos al servicio de la iglesia. Como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que funcionar. ¿Listo? Perdón. Bueno, entonces entendemos
Y repasamos. Iglesia, significado literal, llamados. Entonces nosotros somos la iglesia porque fuimos llamados por Dios para la salvación a través de Cristo. O sea, fuimos llamados para que hiciéramos parte de su grupo, de su equipo, de su familia. Entonces nos llamó y nosotros obedecimos, aceptamos ese llamado, recibimos a Cristo en nuestros corazones y hicimos parte de esa iglesia. ¿Listo? Somos los llamados. Somos la familia de Dios. Esa es la iglesia universal. Entonces somos todos los cristianos en todo el mundo. ¿Listo? Cuando hablamos la palabra iglesia en la palabra, vamos a ver que tiene empezó a tomar diferentes significados, pero todos son sinónimos. ¿A qué me refiero? Que así como una palabra en nuestro idioma puede tener diferentes significados, ¿sí? Y significados que se parecen, asimismo la iglesia empezó a tomar diferentes connotaciones. Entonces, la primera connotación es esa, que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos todos los cristianos en todo el mundo. Pero ahora vamos a ver que la iglesia empezó a tomar en la palabra, en el Nuevo Testamento, otros significados, más allá del significado literal. ¿Cuáles son esos significados? Bueno, vamos a verlos. Vamos a ver. Ok, antes de buscar unos versículos que nos hablan de esto, vamos a entender lo que significa la iglesia local. Tal vez tú has escuchado ese término de iglesia local. Entonces, la iglesia local se refiere a un lugar específico, una comunidad específica en un lugar específico, ¿sí? Por eso cuando la gente dice vamos a ir a la iglesia, se está refiriendo a un lugar donde se congregan cristianos y van tras de una visión y se congregan en un lugar específico, ¿sí? Nosotros somos, por ejemplo, la iglesia del Pacto de Mosquera, ¿sí? Entonces, en la Biblia también empezó a tomar ese significado, que la iglesia era un lugar donde la gente se congregaba, era un lugar donde la gente se reunía, una casa, una bodega, un salón, lo que sea. Eso era la iglesia, un grupo de personas que se reunían ahí a adorar, a buscar a Dios, a aprender la palabra. Eso era la iglesia, y se reunían constantemente, eran una familia, eran un grupo muy unido. Entonces a eso se le llama iglesia local. Entonces, por eso hay que la iglesia de la 63 del Pacto, la iglesia del Pacto, la iglesia de Avivamiento, la iglesia Su Presencia, la iglesia Manantial, y así todas esas denominaciones son iglesias, y en la Biblia también empezaron a tomar ese significado. Vamos a ver Romanos 16:5, dice lo siguiente, dice: saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos, ¿sí? Entonces se reunió una iglesia, un grupo de personas se reunía en la casa de una persona en específico. Pero mira también que en Apocalipsis 2, dice lo siguiente: está hablando Dios a iglesias específicas, geográficamente hablando. Dice acá: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Después dice en el versículo 8: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia. En fin, porque entonces todos los grupos que se reunían a adorar a Dios en un lugar específico se convirtieron en una iglesia. Esa congregación se convirtió en una iglesia. Por ejemplo, en la palabra de Dios habla acerca de la iglesia de Judea,
la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Corinto, ¿sí? Eran iglesias que estaban en un lugar específico. Así también esa es la iglesia local. La iglesia local es la iglesia donde estamos, donde nosotros reunimos. El lugar donde nosotros reunimos es la iglesia local. La iglesia local son todas esas iglesias y denominaciones en una ciudad específica. Así que, pues bueno, básicamente esa es la iglesia. Y también nos enseña la palabra que la iglesia es el lugar donde nosotros nos reunimos a aprender la palabra. La iglesia es el lugar donde nosotros vamos a adorar a Dios, donde tenemos coinonía, compañerismo con otros cristianos, ¿sí? Y siempre la Biblia nos enseña y nos instruye a reunirnos y a no dejar de congregarnos. Miremos Hebreos 10:25. Dice la palabra, Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animemos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Dice, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo. O sea que la palabra nos enseña que siempre tenemos que ir a congregarnos a la iglesia local. Porque es importante que la iglesia se reúna y se edifique, nos edifiquemos unos a otros y crezcamos espiritualmente. ¿Para qué? Para fortalecernos espiritualmente y también para tener estrategias y métodos para ganar a otras personas para Cristo. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que es la clase de la iglesia, es muy concreta y puntual. Eso sí, la iglesia, muchas personas han tomado un mal significado acerca de la iglesia. La iglesia muchas veces las personas piensan que es el lugar donde yo voy solamente escucho la palabra y ya salgo y voy cada 8 días. Eso no es la iglesia, ¿sí? La iglesia es un cuerpo activo. Yo hago parte de la iglesia. Yo soy la iglesia de Cristo. Y tengo que poner mis talentos, mis dones al servicio de esta iglesia, de este cuerpo. Así que todo aquel que está en una iglesia y no participa activamente en ella, no sirve en esa iglesia, entonces realmente es un miembro que está atrofiado y está impidiendo el crecimiento. Es una persona que está impidiendo el crecimiento de la iglesia, porque la iglesia tiene que crecer y avanzar y moverse. Y si yo hago parte de esa iglesia y tengo talentos y dones y no los doy, pues estoy afectando el cuerpo de Cristo, ¿sí? Si yo tengo mi brazo y lo pongo así y ahí lo dejo, pues estoy afectando el resto del cuerpo, porque sí, realmente tiene que funcionar porque funciona, pero si lo dejo quieto ahí se atrofia, ¿sí? Entonces, asimismo nosotros como parte del cuerpo de Cristo siempre tenemos que ver cómo poner nuestros dones y talentos al servicio de Dios. Cualquiera que sea nuestro talento, siempre va a ser aceptado dentro del cuerpo de Cristo para edificación del cuerpo de Cristo y para la predicación del reino de Dios. Entonces, bueno, eso era toda la clase de hoy. Muy corta, pero creo que fue bien importante aclarar esos términos, como el significado literal de la palabra, que significa iglesia, llamados, tanto lo que es la iglesia universal, que significa que todos los cristianos somos la iglesia de Cristo, y la iglesia local, que es el lugar
geográfico donde nos reunimos y servimos y donde adoramos a Dios junto con la comunidad. Entonces, al igual si tienen alguna pregunta, si fue algo confuso en algo, por favor pregúntenme o escríbanme, que yo con mucho gusto resolveré sus inquietudes. ¿Listo? Así que un abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Dios les bendiga. Chao.